eh, que trata de los temas coyunturales como son la globalización, los tratados comerciales y geopolítica y cómo eso impacta en el crecimiento empresarial. Así que agradecemos mucho. Este es un programa híbrido. Tenemos conexión vía remota o virtual y también aquí presencial en las instalaciones de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo de México. Así que muchas gracias a todas y todos los participantes en ambas modalidades. Perdón. No. Sale. Intención de verdad. Muchas gracias a quienes están participando de forma virtual. El día de hoy tenemos el agrado de arrancar una serie de conferencias. Serán 6 conferencias en las que expertos y expertas en sus respectivas áreas van a compartir acerca de el comercio exterior en transformación, justamente la primera conferencia, cuáles son esos retos y esas oportunidades. Quien moderará esta primera conferencia es nuestra vicepresidenta de Mujeres Empresarias, Daniela Martínez. Muchas gracias. Y tenemos, gracias. Y tenemos el honor de contar para que nos dé las palabras de bienvenida al tesorero de la Confederación, tesorero nacional, quien está representando a nuestro presidente Octavio de la Torre, quien se unirá en las próximas minutos. Así que, señor tesorero, capitán Héctor Luján, muchas gracias. Nuestra moderadora, vicepresidenta de Mujeres Empresarias, realizará luego la presentación de quienes nos están acompañando en el presidium, que son también nuestros conferencistas. Así que, con su permiso, voy simplemente a describir cuáles son las otras conferencias que vamos a tener en el resto del día para proceder a las palabras de bienvenida y de forma inmediata arrancamos con la primera conferencia. La conferencia número 2 va a tratar acerca de la globalización y antiglobalización. Hay 2 corrientes. Si podemos también decir un proteccionismo o aperturismo. Hay varios sinónimos de este fenómeno que estamos viviendo en este momento, pero ¿cuáles son esos desafíos y oportunidades en el comercio internacional? Vamos a tener expertos de primer nivel que van a compartir esta conferencia. De la conferencia número 3, uno de los temas más coyunturales, más controversiales, los tratados comerciales y la geopolítica. ¿Cuáles son esas claves para la expansión y diversificación de mercados? Ya estábamos mirando con Rolando Paniagua, el experto representante de Banco Base. Antes de este programa nos compartía unas cifras que realmente nos llaman a la reflexión, a la unidad, a la cohesión. La conferencia número 4 habla de las áreas a modernizar en infraestructura, logística y aduanas para la conectividad con el mundo en evolución. Vamos a ver cuáles son esos retos, qué podemos hacer para no solo ser reactivos, sino también propositivos. ¿Cómo podemos dar un paso hacia adelante? Y también quienes estarán en este panel son expertos en sus áreas, con mucha experiencia en sus campos. La conferencia número 5 es algo que no podemos dejar no podemos dejar por fuera el diálogo de los desafíos ambientales, laborales y migratorios. Primero porque son parte de la revisión de lo que es el TEMEC, pero también por una conciencia transversal que nos afecta a todos y los desafíos ambientales, laborales, migratorios para un comercio exterior sostenible y sustentable. Será clave esa conferencia para entender cómo podemos también todos navegar en estos tiempos de cambios. Después, más que una conferencia, vamos a tener un intermedio, porque como este es un congreso largo, esperamos que muchas más personas se junten y habrá un flujo, esperamos un flujo constante de expertos que se interesan a unos en unos temas, otros en otros. Por eso también hemos considerado repetir con algunas notas distintas la charla que tuvimos hoy en la mañana de Rolando Paniagua con las expectativas económicas 2025, pero podrá aportar no solo lo mismo que se habló hoy en la mañana, sino aportará con otros datos y una perspectiva también un poco distinta. Finalmente cerraremos la conferencia número 6 y ya tenemos aquí presentes, de hecho, a quienes estarán en la última conferencia de pymes
y exportación y las estrategias para internacionalizar su negocio y contaremos con participantes también de empresas y organizaciones, así también con la expertise de nuestra vicepresidenta de Mujeres Empresarias para que nos den la guía de cómo las pymes pueden internacionalizarse. Así que ese es uno de los foros que ha causado mayor expectativa y que definitivamente habrá mucha atención. Ese es el panorama general, son los temas. Para el cierre y la clausura, nuestro presidente Octavio de la Torre también estará acompañada por la presidenta de Canasincla. Nos podrán acompañar junto con otros expertos para realizar una reflexión final. Vamos a asumir compromisos como siempre, así como lo hicimos en los foros binacionales en toda la franja fronteriza, ahora a mediados del mes de enero, no solo se contribuyó con un diálogo, sino que también se pudo realizar una memoria de las conclusiones y recomendaciones que van a marcar el futuro del diálogo y donde la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo estará apoyando en un diálogo público-privado y de forma cohesionada con las distintas instituciones para afrontar los riesgos del futuro. Así que muchísimas gracias, señor capitán Héctor Luján, tesorero de la Confederación de Cámaras, Tesorero Nacional, con esta breve descripción de lo que vamos a tener en esta jornada. Por favor, quisiéramos tener el honor de contar con la bienvenida e inmediatamente pues pasamos a las palabras de nuestra vicepresidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela, por permitirme hacer uso de la voz. Primero que nada, quisiera darles la bienvenida en nombre de nuestro presidente, el doctor Octavio de la Torre de Estéfano. Por agenda ahorita está en otras actividades, pero pronto hasta se nos reunirá aquí con ustedes y me encargó mucho que los saludara de parte de él y que le diera la bienvenida. En un momento más estará con nosotros. Bueno, pues como bien lo dice Marcelo, estamos muy orgullosos de tenerlos a todos ustedes aquí en la Casa del Comercio del país. Veo actores muy importantes en el comercio internacional y exterior. Y esto es un tema muy, muy importante, sobre todo por lo que está pasando en un mundo global. Vemos que es muy dinámica ahorita la situación en lo que son los intercambios comerciales internacionales, sobre todo con la nueva llegada de Donald Trump, que está haciendo y modificando ciertas cosas, sobre todo en los aranceles, y que se estará moviendo muy, muy rápido las situaciones y los cambios en todo el flujo internacional de comercio. Y la idea con la expertise de todos ustedes, poder localizar todos esos nichos de oportunidad que existirán en estos cambios que podremos utilizar para potencializar y dinamizar las actividades económicas de nuestro país y encontrar todas esas virtudes que podemos maximizar para las MIPYMES. También quiero agradecer a César, a Carlos por estar aquí y por supuesto a mi querida vicepresidenta de Mujeres, que pues ahorita nos va a nutrir con su expertise. Ella es una persona que tiene mucha experiencia en el mercado internacional y que te agradecemos que estés con nosotros, vicepresidenta. Pues no les quiero quitar más su tiempo y que esto empiece. Veo que es de mucha calidad esta reunión. Te felicito, Marcelo, y a todos los actores que están aquí. Sin más, pues los dejo y bienvenidas a esta, la Casa del Comercio del país. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, capitán tesorero Héctor Luján. Bueno, ahora sí, vicepresidenta, gracias de Mujeres Empresarias. Nos encantaría contar también con las palabras de apertura, la reflexión, el contexto general en el cual se desarrolla y el por qué nuestro presidente también ha impulsado el desarrollo de este gran evento y dejamos también ya el panel en sus manos, vicepresidenta. Gracias. Pues muchísimas gracias, bienvenidos empresarios y empresarias y sobre todo actores de comercio exterior, ¿no? Gracias por acompañarnos, les doy la bienvenida
en este Congreso por el Comercio Exterior en México. Y bueno, con Canaco, Servitur ha estado involucrado sobre todo por la preocupación que tenemos con la parte de la revisión actualmente que vamos a tener con nuestros principales socios comerciales, que es Estados Unidos y Canadá. México está jugando un papel crucial y sobre todo puede tener un impacto muy importante a nivel económico. Por lo tanto, con Canaco se ha involucrado desde un principio, teniendo diálogos en todo lo que fue la frontera. Tuvieron diálogos en diferentes estados de la frontera para realmente saber qué está pasando, qué está viviendo en la frontera, cómo nos puede impactar, ¿no?, esta revisión de la negociación antes de que entrara el presidente Trump de Estados Unidos al poder. Así que para nosotros este Congreso tiene mucha importancia, sobre todo para que también las pymes estén preparadas. ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo nos podemos preparar? Y realmente cómo podemos revisar este contexto y esta nueva realidad económica para México. Si bien ahorita con las amenazas que hemos tenido de los aranceles con Trump, también los cambios políticos internos que México también está teniendo y algunos cambios de estructuras económicas y algunos temas reglamentarios, pues México y sobre todo los empresarios tenemos que saber qué tenemos que hacer, cómo actuar y cómo estar preparados. Así que por eso decidimos hacer este congreso para que estemos involucrados con Canacos también, junto con Canacintra, con INDES, World Compliance Association y varias asociaciones que nos acompañan el día de hoy. Presentemos con grandes personalidades del comercio exterior a quien admiro, ¿no? Y que tenemos el privilegio de escuchar. Pues les doy la bienvenida a este congreso y muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, como lo mencionó Marcelo, el día de hoy vamos a empezar con el primer panel, que es Comercio Exterior en Transformación, Retos y Oportunidades para México, la cual, bueno, voy a estar moderando yo, pero nos acompaña, voy a presentar primero al licenciado Carlos Palencia Escalante, director general de INDEX. Te damos la bienvenida, gracias. Carlos, gracias por estar aquí. Él tiene la experiencia en análisis, planeación e innovación, consistencia en la implementación de planes de trabajo, negociación, relaciones interpersonales y relaciones públicas con empresas, instituciones y gobierno. Ha publicado 9 obras socioeconómicas por el Instituto de Investigación Económica y Social Lucas Alamán y bueno, actualmente es director general de INDEX del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación. Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Y también nos acompaña el día de hoy el doctor César Morales Razo, que es experto en cadenas de suministro para la industria académica. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí, César. Es un placer tenerte aquí. Y bueno, él es líder en planificación y seguridad de la cadena de suministro, con 24 años de experiencia en cadenas de suministro y seguridad, planificación de la demanda, planificación de la producción, gestión de inventarios, logística y planificación de proyectos, compras y suministros. Así que le damos la bienvenida también. Gracias. Pues con toda la voluntad de hacerme. Y bueno, vamos a empezar con Carlos, que nos platique un poquito cuál es tu visión del comercio exterior en transformación, cuáles son los retos, las oportunidades que México está teniendo. Y bueno, Carlos, te doy la palabra. Buenos días a todos, gracias por la invitación. Como bien dicen, es una coyuntura rarísima la que estamos viviendo. Creo que a partir del 20 de enero cambió el mundo. Seguirá cambiando. Y yo lo que quiero es hacer un recuento de la problemática que se puede estar presentando, pero también las oportunidades que a través de la CIMEX se pudieran ir generando en vinculación con el gobierno y la iniciativa privada. Primero, unas preguntas que no sabía que le iban a abordar en la conferencia 2, pero uno está un poquito más loco y dice, la primera es si sigue el libre comercio o no. Esa es una de las primeras preguntas que tenemos que hacer. ¿Va a ser un comercio administrado? ¿Es la pauta la dictará el gobierno o el empresario? La globalización, regionalización, bilateralismo y unilateralismo, ¿qué es lo que va a prevalecer en el mundo? Ojalá después, al final, volvamos a estas preguntas para sacar algunos comentarios o ustedes mentalmente hagan respuestas. El libre comercio creo que ya no existe.
y no es del 20 de enero para acá. Creo que el haber dado acceso a la OMC a China empezó a cambiar las condiciones del libre comercio. Ya es un comercio administrado en el sentido de que si bien se tuvieron pláticas de negociaciones internacionales en torno a la OMC, pues todo era cómo administro el comercio y no más bien dejo la libre competencia. Si nos vamos al TEMEC, es un comercio administrado. Si nos vamos a la Unión Europea, es comercio administrado. Un TPP es administrado. ¿Quién dicta la pauta? Y esto es más evidente, yo creo. Ahorita vamos a ver 2, 3 temas que sabemos que no somos nosotros los empresarios los que dictan la pauta. La pauta en el comercio mundial y también en México está siendo dictada por el gobierno. Trump está dictando qué tienen que hacer las empresas. No está siendo un liberal. Está diciendo, si yo meto aranceles es porque quiero atraer otra vez la inversión y la protección. Y el que no juegue limpio, pues lo sanciono. Vino las primeras amenazas con el amago de las empresas automotrices. Tesla fue la primera que reaccionó y dijo, pues creo que no me conviene estar en México y mejor me voy. Entonces, la pauta la pone el gobierno y no la está poniendo el empresariado. Creo que es algo que tenemos que cambiar ahora que se está en coyuntura con Estados Unidos y el TEMEC. ¿Qué sigue? Globalización. Yo creo que ya la globalización la damos por concluida. Parte de esto se tuvo que ver reflejado por el COVID. Regionalización. No veo yo con las nuevas posturas de Donald Trump hablar de regionalización en Norteamérica. Es él y nada más él, ya lo vimos, no existe Canadá, no existe México. O sea que la regionalización de América del Norte, que podría y debería ser la más fuerte del mundo, la está tratando de romper. Bilateralismo es lo que va a suceder desde mi punto de vista. Los tratados trilaterales como el TEMEC pienso que están en sus últimas etapas. Para él es más fácil negociar 1 a 1 y no a 1 contra 2 o 2 contra 1. Entonces se está convirtiendo el comercio internacional en unilateralismo y desgraciadamente lo está manejando Estados Unidos. Se acerca un poco China, pero China también en este contexto a lo mejor su unilateralismo va a ser en la influencia asiática y lo poco que le vaya a ir quedando en América Latina. La estructura, y esta cifra seguramente ya también la dio base porque esto lo saqué de ayer de base, estos 2 datos. En el PIB el 35.4% de México es por exportaciones y por importaciones el 37%. Se detiene este sector de comercio internacional mexicano y se detiene el país. Y no es que nosotros queramos llevarnos la mayor rebanada del pastel, pero en estos altos porcentajes quien juega más fuerte son las empresas IMEX. Ustedes más bien las conocen como maquiladoras, nosotros ya le decimos industria manufacturera de transformación. El concepto maquila se ya interpreta mal, se oye feo, no les gusta mucho a las personas. Y en este contexto nada más hay 6,500 empresas. De estas reuniones. 6,500 empresas con programa IMEX, de las cuales 5,200 son manufactura y 1,300 de servicios en números cerrados, pero son los que están solventando la economía mexicana. Son los que hacen más del 80% de las exportaciones manufactureras. 6,500 empresas. Contrario a lo que piensa la gente, no solo es en la frontera norte este sector. Ustedes vayan a Yucatán y ya van a empezar a ver empresas
que tienen que ver con aeroparte o generación de industria eólica o robótica en Yucatán. Váyanse al Bajío y en el Bajío verán a las empresas IMEX, desde Berries y agroindustria hasta aeropartes y partes automotrices. Estamos presentes 24 entidades federativas. Es multisectorial, atravesamos cuando menos 18 sectores manufactureros y 7 no manufactureros o de servicios. Y hay procesos, si bien todavía hay de mano de obra, intensivos en mano de obra, como algunos que ustedes ya conocen que buscan poner aranceles. Y la otra es, el otro extremo es empresas de muy alta tecnología. Muy alta tecnología me refiero, por ejemplo, a equipo médico. México está despuntando como exportador de equipo médico en el mundo. En colaboradores nada más tenemos 3.3 millones de trabajadores directos, pero significa más o menos el 17% de los afiliados en el Seguro Social. Y hubo un cambio de estructura por la ley de subcontratación. Pocos que estaban contratados bajo subcontratación pasaron a la economía formal. Me voy a ir más rápido. Grandes regiones y características en el contexto de inversión y desarrollo. Aquí podemos ver rápidamente 5 grandes áreas regionales. Se puede potenciar la agroindustria, exportadora y productos del mar en lo que viene siendo la península de Baja California. Un crecimiento acelerado y de alto valor, mucho debido a la industria electrónica de Jalisco, el Silicon Valley mexicano. Luego ahí está la nueva capacidad que les decía, Yucatán se está convirtiendo rápidamente en un centro manufacturero y un hub de logística. A 2 días en barco ustedes pueden estar de progreso en cualquier puerto americano y es una oportunidad para atacar desde ahí Estados Unidos comercialmente. La consolidación de procesos y alto valor agregado sigue siendo en el norte y una potencial ubicación, pero de procesos intensivos de mano de obra en el sur del país. Esta es una breve radiografía de dónde estamos. Por subsectores: agroindustria, electrónica, equipo de transporte, metalmecánica, textil, confección, electrónica, aeroespacial. O sea, lo que yo les decía, no solo es el norte, ya estamos en el centro, en el Bajío y empezando a tener mayor presencia en el sureste, empezando por Yucatán. ¿Qué inquietudes tienen detectadas las empresas que están en este rubro de las IMEX? Uno es, una otra pregunta, ¿qué pudiera afectar el contexto exportador de México que a su vez pueda afectar el atractivo para la relocalización? Ayer alguien me preguntaba, ¿qué opinas de la relocalización del nearshoring en México? Y les dije, bueno, ¿quieres la opinión positiva o negativa o objetiva? El nearshoring ya murió en México. La ventana de oportunidad pienso que desapareció, la desaprovechamos una vez más. Porque lo que está haciendo Trump es el nearshoring a favor de él. Aranceles es para atraer a ellos, incentivos fiscales y monetarios y de pagos también en efectivo se los va a dar Estados Unidos a sus empresas para que regresen. Y hay 3 medidas que también aquí en Concanaco creo que sufrieron. Uno es las restricciones que nos pusieron para las importaciones vía IMEX de acero y textiles. Textiles fue un regalo navideño que no nos avisaron. Se detuvieron realmente a las empresas textileras. No hubo un análisis previo de qué impacto hubo. Sé que tuvimos reuniones que impactaban empresas de servicios en textiles y les daban 5 días de vida. Pero tengo textileros, por ejemplo, en Yucatán, que dicen, no me digas a mí, textilero mexicano, que lo puedes hacer porque no puedes.
este insumo, por más que he buscado, no lo tienes en México. ¿Por qué me lo prohíben importar? Es que suena asiático, sí, pero nada más en Asia se producen y mi mercado es incorporarlo para exportarlo a Estados Unidos. Entonces esas aristas no se revisaron hasta ahorita que estamos trabajando. Acero fue algo similar. Acero dijeron, todo lo podemos abastecer en México. Cuando les empezamos a decir, ¿y estos tornillos especializados para equipo médico y electrónica los puedes hacer? No, pues no hay fabricante. Entonces, ¿por qué niegas la oportunidad de importarlos? Vuelve a aplicar un control, sí, y un monitoreo de importaciones temporales, pero no detengas a la gallina de los huevos de oro, que es la exportación. Y un requerimiento que no fue por el diario oficial, fue un aviso interno del SAT, que seguramente también sus empresas padecieron, que te dieron una vigencia de 30 días en que les tienes que dar un acceso y una clave a tu sistema de comercio exterior. Lo sacaron de un día para otro con vigencia 30 días, no hubo flexibilidad, se entregaron, fue un caos, y lo peor del caso es que sabemos que se empezó a dar mal uso a esas contraseñas. Como cualquiera lo podía ver, se aprendió 2 o 3 claves y empezaron misteriosamente a llegar auditorías de comercio exterior o decir, sé que viene en camino una auditoría, te la puedo resolver en tanto tiempo. O sea, se volvió un mercado negro para una regulación. ¿Cómo erradicar los sobrecostos? Está metida la migración, las deportaciones, nos va a pegar. Es un cambio que le va a pegar al sector exportador, sobre todo en frontera, porque si se quedan allá en el norte, van a competir con la mano de obra mexicana y la mexicana que trata de ir a ganar un poco más en las empresas IMEX que estén en el norte. El comercio, los aranceles y disputas comerciales en el contexto del TEMEC, la seguridad es algo que nos pega, sobre todo los transportes desde el centro y Bajío al norte, y la diplomacia a seguir. Rápido les digo que nuestra estrategia, igual que el cuarto de junto, es sensibilicemos en Estados Unidos a nuestros proveedores y consumidores y clientes para que ellos presionen a sus autoridades. ¿Cómo impulsar el desarrollo? Y creo que esta es ya la última. Mucho está sustentado en el Plan México, revisando las medidas que pone. Me llaman la atención 2, la sustitución de importaciones y el desarrollo de proveedores. La recomendación es, sí sustituye importaciones cuando se pueda y cuando se demuestre que hay un proveedor, pero un proveedor que tenga una estrategia buena de precios y de abastecimiento. O sea, la sustitución de importaciones y el incorporar proveedores por decreto no funciona. Esto tiene que ser una relación entre empresas. Entonces volvemos a una de las primeras preguntas, ¿comercio administrado y comercio dirigido por el gobierno o por el sector privado? ¿Qué es lo que necesitamos? Capital humano. También es una de las medidas del plan de desarrollo. Si queremos seguir avanzando en la tecnología que está desarrollando la IMEX o instrumentando la IMEX, necesitamos gente con mejores capacidades, y algo que les pasa a cualquier empresa en México es desregula y desregula, porque nosotros tenemos trámites en economía desde septiembre o antes y no han salido. Entonces no puede ampliar una empresa su producción, o no puede ampliar una planta, o no puede tener un nuevo permiso de importación si no desregulas. Nuestra intención es que se establezca un expediente único, así como existe el BUSEM, que se arme un expediente único donde tú metas la información y pueda ser de utilidad para todas las dependencias, con su seguridad requerida. No me pidas a mí, que es algo que hemos vivido mucho, distintas áreas del propio SAT
uno con otro nos piden lo mismo y entre ellos no se comparten la información, entonces es volver a empezar el papeleo. Y otra de las preguntas ¿es posible el desarrollo de todos los polos que propone el gobierno actual? Para nosotros habría dos respuestas. Si vas a querer desarrollar un polo intensivo en mano de obra, entonces la relocalización interna mexicana la tienes que mandar hacia esa zona. Los textileros, por ejemplo, los de confección, calzado, juguetes intensivos en manos de obra, mándalos como hace 40 años o 50 empezó el programa. Mándalos donde hay exceso de mano de obra y mándalos con incentivos al sur-sureste. Los polos de desarrollo que quieras hacer en torno al tren o al corredor transísmico, los tienes que dotar, uno, de energía, que es lo que más piden, de gas, de agua y sobre todo de seguridad. Si no, esos polos de desarrollo van a quedar en el aire, ¿no? Entonces, esta es en términos generales la visión. Sí podemos participar, pero creo que si el gobierno quiere que participemos, si el gobierno sigue imponiendo sin consultar y después arreglamos, así no va a funcionar. Entonces nuestra recomendación es primero consulten a los interesados o posibles afectados o beneficiarios antes de tomar una medida y no después corregir, que es lo que nos está pasando con textiles acero. Ya sabemos que viene lo químico, va a venir metalmecánica y algún otro sector que quiere proteccionismo más que libre comercio, ¿no? Entonces esta es la visión en general. Y dispuesto al comentario, sé que los asusto. Ayer también dije algo un poquito más fuerte en Querétaro y me dice, me los espantas. Le dije, bueno, te tengo que decir la realidad porque si no, nos vamos a seguir llegando a vivir con Pues tampoco, porque utopías. A la Confederación. Ajá. Gus, Ya puedo ahorita para decir, explicarles algo está qué pasando con el sonido. Yo creo que se está cruzando algún tema para ver si me puedes ayudar. Pero bueno, aprovechando, Carlos, en este tema, hace poquito leí un artículo que decía el riesgo de la desaparición de la CIMEX, ¿no? Con este tema que ahorita ha anunciado que el SAT se va a ir directamente a la revisión de las empresas que tienen la certificación de IVA-IEPS. Esta visión a lo mejor no tan positiva. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo podemos trabajar en este sentido? Siendo honestos, mi gran temor, y hicimos planeación estratégica en septiembre del año pasado, me tocó, la hicimos interna como Index, y me dijeron, ¿cuál es tu principal temor y reto? Y precisamente es ese, que desaparezca el programa. Es un programa muy bondadoso, no es que yo viva de esto, pero es tan flexible, pero es el más regulado del país. Si no es migración, es medio ambiente; si no es medio ambiente, seguridad; si no es el Seguro Social, el Infonavit, las Afores, los permisos, etcétera, los trámites, como les decía. Mi gran riesgo es que crean que sigue siendo una caja chica. Y es lo que está viendo, cómo saco dinero a través del comercio exterior. La propuesta que ya se está cocinando finalmente después de varios años, aunque no lo crean, llevo más de 4 décadas en este rollo, es reempadrona el programa. Cuando yo lo digo, me dicen pues, ¿de qué fumaste? No fumo nada. 6,500 empresas no las puedes controlar. O sea, no es problema de la empresa, es el problema de la fiscalización. Entonces, lo que estamos haciendo es armar perfiles de riesgo con la famosa esta idea de un IMEX 4.0, es darle la vuelta. Vuelve a las bases del programa de promoción de exportaciones, pero ahora maneja perfiles de riesgo. Las empresas tienen estas características y tú mismo
di si son buenas o son malas. Haz un reempadronamiento, yo digo que en un año se puede hacer o menos, y decir, ok, limpié la casa y me quedé con 4,000. Ok, 4,000 que son confiables. Y de esas 4,000, 3,500 ya son certificadas. Entonces tienes un esquema ya de confiabilidad. Lo que está sucediendo es que dicen, no estoy pagando impuestos. ¿Quién dice que no pagas impuestos? O sea, sí pagan impuestos bajo dos modalidades, el safe harbor o los precios de transferencia. Claro que pagan impuestos. Derrama económica es otro de los temas. No hay derrama económica. Me gustaría, no traigo los datos, pero que vieran todo lo que se genera de derrama económica. Miles de millones de dólares al año. Creo que somos el segundo sector que más contribuye en derrama económica y en generación netas de divisas. Entonces, lo que hay que cambiar es esa percepción. No mates al programa, reenfócalo y hazte un aliado de la autoridad con sensibilidad para operar estos programas. A mí sí, a veces me molesta que digan, es que ustedes son golondrinos, y salió una publicación de que engañan al pago de impuestos. Pues si sabes quiénes son, ve por ellos, pero no por el programa. Lo mismo pasó con textiles. Textiles, señores, está mal las declaraciones. Lástima que lo diga y bueno, me voy a echar a alguien encima, pero sí se regresa lo que se importa. Lo que pasa es que está mal clasificado cómo se regresa. Tenemos empresas, si ustedes lo vieron, que importan telas específicas para hacer kits de quirófano. No se fabrica en México ese producto. ¿Por qué me lo impides importar si va a salir de regreso al principal mercado de exportación? Entonces son esas cosas que creo que a veces se sataniza en lugar de jugar con tiros de precisión. Sí existe el riesgo, yo siempre digo, el riesgo es que digan, desaparece la IMEX, y los que viven en frontera, bueno, sé que están más por el lado de Baja California, pero Juárez, el 85% del PIB de Ciudad Juárez depende de esta empresa. Si nos vamos a Mexicali o nos vamos a Tijuana, ha de haber un gran peso de ellos. Y luego la derrama económica, que muchos dicen, no generas derrama económica. A ver, suma las remuneraciones, que son hasta 6 veces más que el salario mínimo, lo que se está pagando por trabajador, el que más prestaciones sociales da y el que más contribución obrero-patronal genera al gobierno. Si eso sumas y no es derrama económica, entonces no me digas que no contribuyo al beneficio. Ahora vean el desarrollo ya con esto si quieres termino, cómo generar desarrollo de proveedores, es lo que queremos y qué gusto después poder oír lo que nos va a decir el doctor y cómo se vincula. El desarrollo de proyectos no puede ser por decreto y eso llevo diciéndolo años. Es por un acuerdo comercial entre proveedor y exportador. Nosotros sabemos qué importamos y si importamos 300,000 millones de dólares al año, temporalmente sabemos qué se importa, cuánto se importa, quién lo importa y el valor. El gobierno lo puede saber y si no, pues se lo damos, pero ellos tienen la misma información. Entonces nada más hay que hacer un match inteligente. Decir, ¿sabes qué? Este proveedor puede ser viable, le voy a dar incentivos. ¿Qué es lo que pedimos? Nosotros no pedimos subsidios. Somos ajenos a pedir subsidios, pero sin incentivos, que es totalmente distinto. Si yo te demuestro, por ejemplo, que te voy a sustituir el equivalente a 1,500 millones de dólares en un año, déjame entonces un incentivo a lo mejor para pagar menos impuestos sobre nómina. ¿Por qué me castigas por generar trabajo formal? Mejor dime que me lo compensas bajándole un punto, un X porcentaje
del impuesto sobre nómina si yo te estoy demostrando que estoy sustituyendo importaciones. ¿Qué es lo que más nos conviene a nosotros? Tenerlo lo más cerca posible. O sea, ya déjense de China o de Estados Unidos. Y en México el proveedor. Nos van a quitar costos de logística, vamos a ser más competitivos y el hilo conductor del desarrollo de este país es, creo, vinculando al proveedor local de cualquier tamaño con el exportador, pero estratégicamente y con tiempo suficiente. Nos hemos topado con proveedores que creen que de inmediato van a ser proveedores de la maquiladora. Y no, lleva un proceso, o sea, lleva mucho tiempo, mucho trabajo, muchas normas que hay que cumplir. Se les puede ir apoyando y otra de las cosas que decimos es, como gobierno, haz una estrategia donde te lleve de la mano la tractora a ti como proveedor. Y sobre eso vamos empezando a sustituir importaciones paulatinamente. Si el gobierno quiere en el Plan México sustituir importaciones, no es por decreto, sino por estrategia. Y eso es lo que tenemos que estar trabajando. Y yo sí les ayudaría y les pediría, cuando oigan que va a desaparecer la IMEX, no, maestro, espérate, me estás afectando. Ustedes como servicios, ¿cuántos comedores no dependen de nosotros? O transportistas, casas, consultores, agencias de cambio, despachos, dependen de este sector, ¿no? Entonces, ayúdenos a que no desaparezca la IMEX. Muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, ahorita, para continuar, vamos a cerrar ahorita con preguntas y respuestas para que anoten sus preguntas. Y bueno, le voy a dar la palabra al doctor César Morales para que nos ayude con su presentación. Le voy a dar. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, nada más aquí comentar, mi trayectoria básicamente empieza en la industria automotriz. He estado ya en alrededor de 20 años en la industria automotriz, tanto en OEM, Tier 1, Tier 2. Bueno, precisamente el comentario que tenemos aquí del licenciado Palencia es bastante interesante porque lo que busca la industria automotriz es el desarrollo también de los proveedores. Lo importante no es traer nada más una planta tan grande como Tesla, o Navistar, como General Motors. Lo importante es ver cómo pueden enlazar, no las Tier 1, o sea, los proveedores directos, porque esos ya vienen directamente de su país, perdón la redundancia. Lo importante es ver quién puede entrar dentro de la proveeduría. Me ha tocado hacer este tipo de negociaciones. Quisiera prácticamente versar mis comentarios al respecto. ¿Cuál es el panorama global? ¿Cuáles son las tendencias claves que están impactando ahorita al comercio? Digitalización acelerada. El comercio transfronterizo nos lleva a crecer exponencialmente. No nada más es estar buscando la oportunidad de estar exportando, como bien lo decían en la anterior ponencia, el 83% de exportación única y exclusivamente a Estados Unidos, sino también accesar mediante plataformas digitales hacia otros mercados. Me ha tocado en otras presentaciones, como decía el licenciado Palencia, oportunidades en donde conozco empresarios que dicen, ¿sabes qué? Ya no queremos estar exportando a Estados Unidos. Ya estamos exportando a mercados emergentes como Irak, como Etiopía. Digo, ¿cómo es posible que llegaste ahí? Antes teníamos un ProMéxico. En su momento teníamos a Bancomex que nos auxiliaba bastante. ¿Quiénes nos están auxiliando ahora? Está la Concanaco. Están oportunidades con diferentes sectores que están apoyándose unos a otros. Se han creado clústeres, no solo automotriz, sino textiles, farmacéuticos, y que están dando la oportunidad de acercarse a estos mercados. Sostenibilidad. A final de cuentas, los consumidores demandan productos y prácticas sostenibles. Lo que buscamos no es la media de que una empresa nazca y a los 2 años desaparezca. Buscamos que las empresas se logren adaptar a esta oportunidad tan creciente, tan cambiante, en la que antes los licenciados, los contadores, la gente de comercio analizábamos la ley cada año, cada 6 meses, cada 3 meses. Carambas, estamos analizando la ley día tras día y de repente estamos esperando cuál es la nueva notificación en donde hablamos de aranceles. Caray, ¿son legales o no?
No es que sean legales, a final de cuentas tienen la oportunidad, no solo Estados Unidos, sino otros países, como ya no lo impusieron, independientemente de que si hay comercio o no, ya los impusieron. Y esta es la novedad y tenemos que estar al tanto. Regionalización, como han comentado en diferentes de mis compañeros, las cadenas de suministro se están regionalizando. Ya no se busca única y exclusivamente tener los chips en Asia, porque se vino la pandemia, ya caray, los chips que se tardan aproximadamente 2 años en fabricación, chips que van desde en celulares, hornos de microondas, lavadoras, autos, y no hay chips. 2 años para poner una producción que se para con una pandemia, que se para por la falta de materia prima. Lo que se busca es hacer regiones. Y aunque ustedes digan, no se están sectorizando, en muchos países ya están buscando. Y aquí en México, la gente se está uniendo. No podemos esperar a que solo el gobierno nos dé la oportunidad y hay gente que ya está saliendo a aprender. ¿Qué más consideramos que está sucediendo como tendencias clave en el comercio? ¿Qué está cambiando? ¿Qué está haciendo que esto prácticamente crezca? Tenemos varias oportunidades. Los retos es la competitividad, la infraestructura y las regulaciones. Tenemos baja competitividad. México necesita mejorar en su productividad y calidad. Lo vemos desde en un partido de fútbol hasta en la oportunidad de ser calzado. En su momento se nos avisó, viene el calzado chino. Y yo quisiera saber, y lo hice en otro foro, ¿cuántos de ustedes tienen sandalias de baño que no sean chinas, por favor? ¿Cuántos tienen sandalias siquiera americanas? Todos compramos a 20 pesos nuestras sandalias. Y nos olvidamos que tenemos sandalias muy lindas aquí en México. ¿Por qué no estamos haciendo investigaciones? ¿Hay inversión en tecnología y capital humano? Bueno, tan es así que se han creado clústeres aeroespaciales. 30 años antes se crearon CONALEPS, servicios técnicos, universidades regionalizadas. Hoy quisiera saber, ¿podemos tener la oportunidad de lanzar un cohete espacial por parte de una fundación mexicana? ¿Tenemos la capacidad? Como corolario, si no lo han leído y creen que no se puede viajar más allá de la velocidad de la luz, ya hay un inventor mexicano que tiene la teoría al respecto. Y es una oportunidad bastante interesante. ¿Qué va a suceder de él? ¿Quién sabe? Pero ya hay quien está haciendo este tipo de investigaciones. Infraestructura deficiente. La infraestructura logística necesita modernizarse. Nosotros tenemos la oportunidad de tener los mejores autobuses del mundo, un ETN, un Primera Plus, pero no tenemos vías férreas, no tenemos vías aéreas, no tenemos puertos y carreteras y ferrocarriles que tienen que ser eficientes. Hoy contamos con 4 puertos que están haciendo los movimientos logísticos. Se vino la oportunidad cuando de repente se bloquearon todos los puertos del lado de California y Ensenada estuvo auxiliando, pero inclusive se tuvo que bajar hasta Mazatlán, a Puerto Vallarta para tener ese tipo de oportunidades. Y eso es una circunstancia que decimos, tenemos tantos puertos que podíamos hacer crecer y sí, se está dando la oportunidad, pero vamos lentos. Tenemos regulaciones complejas. Hay que ver cómo simplificamos los trámites y reducir la burocracia. No es posible que se haya caído la BUSEM 1, 2 días. ¿Cuántos días? Nada más este año, ¿cuánto tiempo estuvimos sin BUSEM? ¿Cuántas personas estuvieron acercándose para ver cómo poder hacer el cruce? Perdón, ¿de dónde vengo? 1 minuto son $100,000. ¿Por qué? Porque una camioneta Suburban cuesta alrededor de 1.8 millones de pesos. 1 minuto por camioneta. Imagínense, 1.5 horas parados. ¿Cuánto se está gastando ahí? Es que no logramos cruzar. Es que tenemos una situación con la BUSEM. Tenemos que ver un marco regulatorio que fomente la inversión. Algo que sea clave, algo que tengamos que estar auxiliando. Y de verdad, no podemos esperar a que todo lo haga el gobierno. Somos en este foro los que nosotros tenemos que hacer que las cosas cambien. Tenemos que expeditar. Hay mucha gente preparada para ello. Desde gente que es tecnócrata, desde gente que sabe de sistemas, gente que sabe cómo hacer regulaciones. Ahora, nosotros tenemos que ver también circunstancias sobre estrategias en sectores potenciales de crecimiento. Nosotros somos de los mejores produciendo televisiones de pantalla plana. Y yo quisiera preguntar, ¿qué marca de pantallas planas mexicana tenemos? Y en la parte automotriz, pues nosotros estamos creciendo y somos el pilar. Unos dicen que la 8ª economía, otros dicen que la 12ª, produciendo autos, y regreso al punto.
¿Qué marca mexicana automotriz existe que estamos orgullosos de ella? Dirían, ¿en línea? No, es Aqua, y ojalá y me escuche Nazaret al respecto. Nazaret es la CEO de Aqua. Tecnología. El sector tecnológico ofrece grandes oportunidades, software, hardware y servicios de tecnología de información en auge. Y hablamos del Silicon Valley en Guadalajara. Por favor, no solo es Guadalajara, es Aguascalientes, es Ciudad Juárez, es Tijuana. Tenemos oportunidades en donde, ¿qué creen? Sí hay empresas, discúlpeme, licenciado Palencia, la verdad es que yo estoy muy a favor de lo que usted dice, pero ¿qué le hace falta a nuestros pequeños proveedores? Establecer procesos, procedimientos, buscar la normatividad, porque a final de cuentas nosotros nos certificamos en ISO 9000, en ISO 16000, 18000, 23000, de todo, pero las pequeñas empresas no saben cómo hacerlo. Ese es el punto que tenemos que hacer que crezca. Agroindustria. La agroindustria mexicana tiene un gran potencial. Productos orgánicos y de valor que son clave, que tenemos la oportunidad de mandar. Y ahí tenemos diferentes empresas como La Costeña, como Herdes, como Bimbo, que no es posible que estamos con la guerra en Ucrania y Bimbo tiene que cerrar plantas por allá. Porque hoy no decimos pan de caja, decimos pan Bimbo. Curiosidad, es empresa familiar. ¿Cuál es la innovación y tecnología que son impulsores del nuevo comercio exterior? El blockchain. Hay una transparencia y seguridad en las transacciones comerciales. Sí, hay compañías que están auxiliándonos, pero ¿cuántas empresas no han tenido una circunstancia que les roban toda su información? Que de repente aparece alguien experto y dice, ¿sabes qué? Si quieres que te regrese tu información, tienes que pagar tanto. Es una situación que empieza a suscitarse aquí en México. Inteligencia artificial, optimización de la cadena de suministro y análisis de datos. ¿Cuántos de nosotros estamos utilizando inteligencia artificial? No, la inteligencia artificial no viene a sustituir lo que nosotros hacemos. Si nosotros sabemos utilizar bien las cosas, tenemos un punto de referencia para crecer. Hace 20 años no teníamos en la palma de la mano un celular que nos diera la hora, nos diera la oportunidad de hacer llamadas, de hacer conferencias, de checar el clima. ¿Sustituyó circunstancias? Sí, sustituyó circunstancias, sin embargo, nos ha hecho crecer. Entonces, la inteligencia artificial hay que saberlo utilizar en lo que estamos prácticamente en nuestro día a día, no nada más en la cuestión comercial, personal, sino inclusive más allá de. El Internet de las cosas, monitoreo en tiempo real de mercancías y control de calidad. Hoy podemos saber si el chofer se bajó a hacer sus necesidades, a comprar alimentos, a verificar si hay un paro, porque al menos en la zona metropolitana, y ya no quisiera decir nada más en la zona metropolitana, en todo el país nos encontramos que hay paros. En Ciudad Juárez no hay cruces, en Tijuana tampoco, en la parte de Chiapas también hay una circunstancia que está deteniendo todo. Ayer, antier, tuvimos un accidente entre la Ciudad de México y Puebla y dices, ¿cómo es posible que se dan este tipo de circunstancias? Esto está creciendo. El blockchain prácticamente ya tenemos un 7.2 de crecimiento que se espera en 2025. 1.409 millones de dólares invertidos. En inteligencia artificial, 2.800 millones y creciendo un 28.5%. En el Internet de las cosas, 2.152 millones, un 14.6%. La verdad es que, ¿saben qué? Ya hay tecnologías para hacer impresión de objetos con los cuales podemos avanzar y tener muestras rápidas. Muestras que son caras, sí, pero lo que buscamos es comercio. Necesitamos decir, ¿sabes qué? Como dicen los chinos, ¿sabes qué? Yo busco que me hagas esto. Oye, los planos, tú solo desarróllamelo. Y eso es lo que se busca. Por otro lado, tenemos circunstancias en las cuales el papel de la diplomacia comercial es clave. Tenemos que hacer negociaciones. A final de cuentas, no importa quién esté, importa cuál es su tendencia. Tenemos que estudiar unas circunstancias que se está dando no solo en Estados Unidos, sino en los diferentes puntos del planeta. Hay que hacer promoción. Recordemos, el 80% hacia un lado, hay que diversificar, hay que ver cómo podemos acercar a las empresas. Y cooperación. La cooperación es clave. A final de cuentas, el libre comercio, ¿qué es? Es cooperación entre las diferentes empresas. Y sí, las alianzas es la clave. Y para muestras, tenemos a María Asunción Aramburu Zavala haciendo alianzas para poder exportar la cerveza que hoy es conocida en todo el mundo y es cara.
Y así podemos hablar de otros. Podemos hablar de la ciudad de los niños en China. Podemos hablar de Tier 1, Tier 2 que están ahorita también en China por parte del señor Alfonso Romo. Hay oportunidades que sí hay alianzas. No, señores, no se vienen a robar. Recuerden, a final de cuentas, ¿qué es la Coca-Cola? ¿Quién fue su fundador? Hoy es una empresa global que no necesariamente está con un solo líder o con 2 o 3. Hay un consejo administrativo multinacional que los está dirigiendo. Y eso es lo que se busca a nivel mundial. Que no solo los gobiernos estén, como decíamos hace un ratito, administrando el libre comercio, sino que las multinacionales auxilien a hacer el crecimiento en general. Casos de éxito de empresas mexicanas innovando en el mercado global. Bueno, tenemos la empresa yucateca que lleva chile habanero orgánico a Europa y Asia. Ad Naturam, perdón. Es una empresa que a final de cuentas dijo, ¿sabes qué? Yo sí puedo. Y lo está mandando hasta Europa y Asia. Y así como esas hay muchas, tanto del lado de Mazatlán, del lado de Oaxaca. Digo, ¿cómo es posible que vienen y se tratan de robar atuendos tan lindos como, voy a decirlo así? La licenciada trae uno muy parecido, en donde se pueden robar ese tipo de diseños. Y lo patentan y dices, wow. Ojalá y no se roban a nuestros científicos como hoy lo están haciendo. Insisto, yo estoy muy sorprendido y perdón, me encanta, por ejemplo, la situación del espacio. ¿Y cómo es posible que ya podemos viajar teóricamente más allá de la velocidad de la luz? ¿Qué sigue? Bueno, tenemos casos de startup tecnológica mexicana desarrollando soluciones para la logística internacional, como Vehicle, en donde prácticamente nos dice en dónde está, cómo está. Y recordemos, en nuestro país, no todo México es territorio de Telcel o AT&T, también se pierde. Y sin embargo, este tipo de empresas sí le da seguimiento a lugares en donde se llega a perder la señal. Y como había comentado hace un momento, el primer vehículo eléctrico que nosotros estamos desarrollando es por parte de Sacua y ya se vende con éxito en Estados Unidos. Digo, hay una oportunidad que dices, ¿es en serio? Pero también hay otras automotrices mexicanas en su momento. Dina, Maserati, entre otras. Preparando a México para el futuro. Adaptación. Hay que tener flexibilidad ante los cambios globales. Me tocó conocer una empresa que se dedicaba a fabricar botes de basura de plástico y creció tanto que hoy se dedica a hacer partes para la industria automotriz, clave como Tier 2, haciendo desarrollos tanto para Gela como para Carcoustics. Y dices, ¿cómo es posible que estás haciendo botes de basura y al mismo tiempo piezas clave para la industria automotriz? Es desarrollo, es crecimiento, es tener la flexibilidad. Innovación, inversión en tecnología y capital humano, hacer que la gente se prepare. De verdad no es posible que otros países nos están mandando a su gente y cuando no tienes trabajo en China te dicen, ¿sabes qué? Te doy la oportunidad de que pongas una tiendita en México. Vas a estar ahí a un ladito de Aurrera o del Costco y vas a estar vendiendo artículos que nosotros te vamos a vender. ¿Cuántos de esos microempresarios hay en nuestro país vendiendo desde baratijas hasta vendiendo sushi? Perdón, el sushi no es de China. Sin embargo, dicen, no importa, tú vende, tú vende. Colaboración, alianzas estratégicas con otros países. No es nada más Estados Unidos. Tenemos que buscar oportunidades por otro lado. México tiene que priorizar la adaptación, innovación y colaboración. Un enfoque estratégico que permita aprovechar las oportunidades que hoy tenemos. El futuro del comercio exterior mexicano es muy prometedor. Recuerden que somos tierra de experimento y lo que funciona en México funciona en el mundo. Al menos es lo que dictan las diferentes transnacionales. Señores, quedo a la orden. Pues muchísimas gracias. Doctor César, muchísimas gracias por mostrarnos las oportunidades que tenemos en México. Quisiera abrir el micrófono para una pregunta porque ya estamos con el tiempo limitado. Si me lo permites, Paul me estaba diciendo que quería hacer una pregunta. Nuestro vicepresidente, por favor. Una pregunta que va muy trascendente y va para los dos. En el Plan México se habló muy claro del IMEX 4.0. En él ya existen mesas redondas, se está habiendo interacción con gobierno, porque prácticamente en el caso de los decretos, pues les dieron 6 meses, ya llevamos prácticamente un mes. Entonces, yo creo que entre el marco de incertidumbre que hay del IMEX, de que si existe o no habrá continuidad, pero ya en el Plan México citaron un 4.0. ¿Cuál es la opinión de ustedes ante ese hecho que ya un gobierno federal lo reconoce, la continuidad, por lo menos de palabra?
Bueno, el IMEX 4.0 creemos que es 4.0 por la 4T, porque no sabemos, nosotros habíamos inventado desde hace años una IMEX 2.0, 3.0 o algo así. Lo que sabemos es de que es la base es una empresa certificada, como se tiene ahorita como IVA o IEPS o OEA. Nosotros apenas hemos presentado lo nuestro porque todo el mundo empezó a hablar de IMEX y decíamos, ¿qué es IMEX 4.0? Creo que todavía no lo traen bien en el radar. Nosotros ya tenemos una propuesta hasta de decreto de cómo armar un decreto a favor con esa base de certificación, 3 perfiles de riesgo y teniendo incentivos. Eso es lo que queremos nosotros hacer. Se tienen que armar mesas de trabajo, es cierto, ya se están haciendo, los van a empezar a hacer o a consolidar a través de los estados, los secretarios de Desarrollo Económico. La encomienda la tiene el presidente de la AMSDE, que es el secretario de Querétaro, y él va a coordinar a todos los demás. Y sí es con mesas de trabajo. O sea, si mueves aquí, ¿qué vas a lograr? ¿Qué no vas a lograr? Nuestra propuesta como IMEX 4.0 es desarrollo de proveedores. O sea, una estrategia de desarrollo de proveedores que te haga competitivo, menos dependiente de un proveedor asiático o de cualquier otra parte, y tengas lo que bien se dice al proveedor más cerca posible, porque eso lo vas a hacer, uno, reducir costos y hacer más competitivo. Esa es la parte que nosotros consideramos. Y lo último que se propuso en IMEX 4.0 es, ahora sí, reempadrona. Cuando ya tengas un nuevo esqueleto de IMEX, reempadrona. Eh, Creo que controlar a 6.500 empresas es fácil. Si haces un barrido y una limpieza, todavía va a ser más fácil. Entonces a esas dales el beneficio, no les quites competitividad, dales competitividad. Quítales regulación, dales competitividad. Esa es la propuesta de una IMEX 4.0. Y bueno, yo creo que también es trabajar, ¿no? Con los estados realmente conforme a la vocación. Yo creo que el gobierno sí tiene que establecer el desarrollo de los estados conforme a la vocación, para que de ahí el capital humano se desarrolle conforme a lo que se quiere desarrollar, ¿no? Porque a mí me ha tocado estar en algunas juntas con gobernadores y todos quieren desarrollar la parte de los chips, ¿no? Entonces, pues realmente aquí el gobierno tiene que establecer cuáles estados tienen mayor potencial, tienen el capital humano y realmente dónde podemos desarrollar la proveeduría nacional y local para que también el IMEX se desarrolle conforme a lo que cada estado por geolocalización, ¿no? Por realmente preparación se puede hacer, ¿no? Entonces yo creo que también es un tema clave. Y bueno, César, te doy la palabra. Gracias. Profundizando en lo que están comentando ambos, es independientemente de las regulaciones que el mismo gobierno tiene que empezar a consultar, estar evaluando, no solo imponiendo, se tiene que ver la posibilidad de agregar cadenas de suministro pensando en proveedores Tier 2, Tier 3, o sea, toda la cadena que prácticamente va a ayudar, porque de una empresa nacen 100 Tier 1 y de ahí nacen 800 Tier 2. Entonces, ¿cuál es la oportunidad? Hacer esos tornillos que nos hacen falta, hacer esos chips que necesita la industria. Y eso es un punto clave que tendrían que evaluar, pero lo más importante, ¿cómo le van a dar seguridad a estas pequeñas empresas? No nada más en cuestión de establecerse y mantenerse, sino de que no lo roben. Porque yo conozco muchas empresas que inclusive se esconden, se disfrazan, dicen es que no queremos que sepan que estamos fabricando esto. Eso es lo más difícil. Pues con esto damos por concluido este panel. Les agradecemos muchísimo a los dos grandes ponentes, ¿no? El doctor César Morales, muchísimas gracias. Y licenciado Carlos, muchísimas gracias por estar aquí. Les agradezco. Les invitamos a continuar con el programa. Y bueno, de parte de Concanaco Servitur, también invitarlos a que continuemos aquí. Muchísimas gracias.
¿Nos podemos hacer una foto? Uy, qué pena, ¿eh? Sí, no te preocupes. Aquí vemos. Allá. Sí, aquí. Muchas gracias. Bueno, ya les entregamos Sí.